Bien, hermanos, regresamos a este segundo segmento del tema que estamos hablando sobre la élite, bajo el tema general de la globalización. Es un tema fascinante, es un tema que realmente debe sentir nuestra alma, un anhelo ferviente de poder estudiar, de poderlo entender, y nada mejor que las escrituras, que la sagrada palabra de Dios, para podernos orientar, para podernos guiar y entonces así conducir nuestra vida como le agrada a Dios el Padre, al Dios Todopoderoso, al Dios soberano. Quiero volverles a animar, quiero volverles a indicar, creemos en un Dios soberano, no entendemos cómo funciona, pero cuando nuestra fe es activada, entendemos que nuestra obediencia a Dios supera nuestras expectativas racionales. Pero la misericordia de Dios es tan grande que también nos dejó su palabra para que cuando nuestra razón esté siendo muy afectada, en la Biblia vamos a encontrar el elemento racional para poder comprender todas estas verdades históricas, todas estas verdades en las que nosotros podemos hoy estar vinculadas y podemos comprender lo que hoy está sucediendo. Cuando la prensa lo oculta, cuando los políticos están corruptos, cuando a los religiosos están dando un mensaje equivocado, cuando hay tanta oscuridad en el mundo, nosotros seguimos teniendo la Biblia. La Biblia que hoy tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios que hoy proclamamos, costó mucha sangre, costó la vida de muchos hombres fieles y hoy la podemos tener en nuestra mano, leerla y podemos gozar de su mensaje y podemos sentir que ella esclarece en nuestra mente todas estas realidades, esclarece en nuestra mente todos estos eventos. Por eso no estamos hoy locos, por eso no estamos hoy en el mundo con ese desequilibrio emocional, con ese temor, con ese miedo, con esa angustia, porque estamos confiados en que la Biblia como palabra de Dios nunca ha mentido y nunca mentirá, porque es la verdad. La Biblia es la verdad y la justicia se va a anclar en la verdad, que precisamente eso es el elemento de la ética y de la moral. Es decir, que sobre esos elementos que son elementos meramente cristianos, nunca en la antigüedad se habló de justicia. La justicia son los hechos y es la verdad. Y esta vino Cristo a establecerla. La ética es poner por práctica. La ética es la verdad que Cristo estableció en su palabra. Y la moral precisamente es que nosotros la obedezcamos. Por eso vamos a vivir una vida que agrada a Dios. Y la razón que nos revela la Escritura alimenta nuestra fe. Pero cuando la razón a la hora de estudiar ya no la Biblia, sino los eventos que muchas veces son tan manipulados por el espíritu del anticristo, puede llegar el momento que no entendamos, pero estando ahí, por favor, entonces ejercite esa fe y juntas la fe con la razón, nos va a dar la quietud que el alma necesita, porque la fe y la razón, cuando están centradas en Cristo, produce un bien al alma inestimable. Así que quedamos en el método que utiliza este grupo de élite que ha acumulado es la experiencia de los siglos, que ha generado tecnología, que ha generado mucho análisis, y ellos saben cómo manipular a los gobiernos, ellos saben cómo manipular la economía, son dueños prácticamente de la economía, tienen un control casi total, casi no todo, total sobre los gobiernos, y este poder de élite es tan grande que nunca la población, nunca las masas podrán enfrentarlo. Las masas van a hacer sus esfuerzos, pero como son esfuerzos manipulados, siempre van a rendir los dividendos que ellos quieren. Entonces, simplemente manifestaciones manipuladas lo que hacen es rendir dividendos favorables a esa misma élite. Entonces,
Nosotros sabemos que el bien de Dios es al individuo, el bien de Dios es a la persona. Y la mayor cantidad de personas que comprenden la libertad que Cristo vino a ofrecer, esas son las personas que Dios va a usar en un momento determinado para crear un avivamiento que no lo va a poder impedir nadie. Pero nosotros sabemos lo que le espera al hombre inicuo, lo que le espera al anticristo y lo que le espera a todos ellos. Y ellos lo saben, porque ellos tampoco son bobos y ellos tampoco son tontos. Ellos saben que hay un Dios soberano y ellos saben que hay un Dios que nada ni nadie en el mundo salido del infierno podrá pisotear la agenda que Dios tiene para con tu vida y para con la mía. Esforcémonos y creamos de verdad en nuestro corazón en Dios. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Abraza esas palabras y cree en el Señor. Y ejercita tu fe y ejercita tu razón. Y ambas, guiadas por el Señor, te ayudarán a disfrutar la vida, aún en estos momentos tan oscuros. No estarás ciego, porque la luz de Cristo alumbrará el camino que te lleva hacia Él. Entonces, hermanos, hay algunos métodos que esta élite continuamente está utilizando. No para controlar, si ellos pudieran, sí, a un cristiano fiel, claro que ellos lo intentan, pero ellos saben que la inmensa mayoría de la población, como no tiene esta orientación que tiene un cristiano, son vulnerables, son muy fáciles. Entonces ellos utilizan la imposición ideológica. Es una manera muy, en su manera, muy sutil a principio. Nosotros vemos que ellos comienzan a ofrecer a través de esas ideologías sutiles, encubiertas, y mientras está ese proceso de enamoramiento a las masas, ellos están sembrando las bases de confusión. La gente comienza a decir, oye, este nos está ofreciendo lo bueno, ustedes ven las campañas políticas, no, este me va a dar más, el otro me va a dar más, el otro, no están mirando los valores morales, no les importa los valores morales que establece la Biblia. No, vamos a ver el político que más me da futan, vamos a ver el político que más me da cheque, que me mejora eso y que más cosas materiales me da. Y no se dan cuenta que a través de esa forma ellos están manipulándolos. Y no les importa que ciertos derechos civiles, ciertos derechos humanos comienzan a perderse. Y entonces comienzan esas ideologías a un ofrecimiento material, a un ofrecimiento solamente económico, y van comenzando a entregar sus valores espirituales y después son víctimas, porque al final después el político es político y a costa de ellos mismos ganan más dinero, se hacen más ricos, y al final el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo más rico, integrándose a esa élite, porque es muy sabroso el poder a través del dinero, en el sentido humano hablando, y entonces ya la humanidad se pierde. Yo, por mantener este estatus, soy capaz de hacer lo que sea. Mienten, se prestan para desarrollar estrategias diabólicas inclusive. Así que esa imposición ideológica es un proceso de ofrecimiento muy sutil, pero muestran su verdadera intención cuando ya tienen a su objetivo alcanzado. Es decir, en el proceso de ofrecimiento ofrecen lo que ellos saben que no pueden dar. La gente incauta, oh, este sí es el Mesías. Pero cuando ellos logran el poder que tú le ofreciste, entonces tú eres víctima de ese poder. Entonces hay países, por ejemplo, con ideologías comunistas, ideologías ateas, hacen todo tipo de promesas utópicas, eso lo sabemos, no hay que ir a la escuela para saberlo, pero cuando logran el control, fin de la libertad, fin de la libertad, acompañada inclusive de crueldad sin límites. Cualquier cosa justifica, como dijeron los jesuitas hace muchos siglos. Ellos también lo aprendieron. No importa el fin para lograr, no importa los medios para alcanzar un fin. Haya que hacer lo que haya que hacer por lograr lo que nosotros hemos decidido que es lo mejor para nosotros. No importa sacrificar lo que haya que sacrificar. La gente no se da cuenta de eso hasta que ya son víctimas, son presas de esa realidad.
Entonces es una tristeza muy grande que las personas cambien su alma, cambien su libertad, cambien su alma por cuestiones de utopía. Y después dicen que los cristianos, que el cristianismo es una utopía. El cristianismo evangélico, el cristianismo pristino, el cristianismo original, no las malas representaciones del cristianismo a lo largo de la historia. Porque el cristianismo evangélico, hay algunos diablos por ahí que dicen que surgió del paganismo. Usan el mal ejemplo y la mala representación de esa iglesia ramera, de esa iglesia infiel, de esa iglesia espuria, que es una mala representación del cristianismo, que ellos lo saben bien, y que los cristianos genuinos fueron los primeros que sufrieron a causa de ello. Entonces están haciendo una evaluación manipulada, mentirosa, diabólica, y todos ellos no se dan cuenta que están contribuyendo con ese ideal globalista. Por ejemplo, el Islam significa sujeción. En sus diferentes versiones esconden, no importa la versión del Islam que sea, tú puedes ser chiita, tú puedes ser suní, tú puedes interpretar menos radical, menos violento, más violento. Todas las versiones que existen en ellos esconden un plan macabro detrás de la religión, y después usan a estas personas para el beneficio de su propia élite. Entonces los líderes, nadie los controla, a los líderes dentro de esa religión nadie los controla, nadie los cuestiona. Ellos tienen también una élite que vive muy por encima de todo. Se repite la historia que se repite donde quiera que ese principio se establece. Mire su historia en poco más de 450 años, para que usted vea cómo realmente no estamos mintiendo. Hay una élite. Sí, mandan a un niño con un fajo de bomba para que se explote ahí. Mire a ver si alguno de sus grandes líderes lo hace. ¿Y para qué vamos a perder tiempo en seguir mencionando ejemplos que simplemente nos laceran el corazón? Dios, Cristo, murió por todos, por ellos, por todos. Cristo murió por todos los hombres. No importa el linaje, no importa la religión, no importa lo que sea ni quién sea. El amor de Dios llega a todos los corazones y ese corazón se abre. Y si quieres experimentar verdaderamente libertad y salirte de esos opresores, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo, entrega tu corazón. La palabra corazón en la Biblia se refiere a esa alma, porque el corazón quiere decir alma, pero el alma es la personalidad, es tu intelecto, tus emociones, es tu voluntad. Esa personalidad, ese eres tú como individuo, que tú tienes la capacidad dada por Dios, no importa en qué religión hayas nacido o en qué sistema hayas nacido, no importa, el amor de Dios llega ahí porque para ti Él vino, para ti, para mí. Tu nombre, tú sabes cuál es, Él te incluyó en su lista de amor. Entrégale esa alma, esa personalidad tuya, esa vida tuya, ponla en sus manos, rígete por su palabra. Y vas a estar despojado de odio, de rencor, de violencia, de ese materialismo que pasará. Porque sabes que esta tierra pasará. Al final esto va a reventarse. Entonces, ¿dónde vas a estar tú cuando esto se reviente? Cristo tiene una oferta para ti. Así que esa es la que hay que abrazar. Yo no tengo que hacer nada para reventarme yo ni para reventar este mundo. Entonces hay iglesias, desgraciadamente iglesias falsas también, iglesia apóstata, que la Biblia le llama la iglesia ramera, que a lo largo de 13 siglos, como hemos hablado, da escalofríos mirar la perversidad, da dolor en el corazón mirar el cinismo, la manipulación y chantaje que en el nombre de Dios se ha hecho. Los crímenes más horrendos. Mire la historia, pasada y presente. En nombre de Dios se han cometido los hechos más vergonzosos. En nombre de Dios no es que Dios los haya hecho, ni que Dios los haya mandado a hacer, sino que ellos usan aún el nombre de Dios para cometer los actos más barbáricos que se puedan cometer, porque es la forma que la élite tiene para controlar, para manipular, para doblegar, para pisotear la dignidad humana. Esta es la verdad. Estos son los hechos.
Por eso la quieren borrar, esa historia. Esos líderes religiosos, de cualquier religión que sea, pero la que nos ocupa ahora es la religión falsa, la religión pagana, que se paganizó la iglesia, en la iglesia cristiana a partir del siglo III. Se volvió una iglesia, se volvió una anti-iglesia, y todo lo que proclamó lo pisoteó hasta el siglo III, y después del siglo III abochornó al cristianismo, creando una cultura siniestra, de miedo, de manipulación. Volvemos a la palabra manipulación, para lograr una y otra vez sus monstruosos objetivos. Es decir, que el afán grande de ese clero es tratar de simplificar, tratar de borrar esas historias amargas. Porque si ellos no borran esa historia amarga ocultando los hechos o simplificando la gravedad de los hechos, nadie seguiría esa iglesia. Pero en su afán, mencionar tanto a Dios, mencionar tanto el amor de Dios, mencionar tanto la gracia de Dios, para que la persona que no le interesa estudiar la Biblia, que no le interesa estudiar la palabra de Dios y no le interesa una relación real con Dios porque todavía quiere lo que la carne ofrece, es fácil irse tras esas manzanas podridas. Pero quiero decirle en el nombre del Señor que todavía Cristo está ahí ofreciendo su gracia, porque todavía estamos en la época del Cordero, en el ministerio del Cordero. Todavía el Cordero, su sangre está siendo efectiva, pero un día eso se va a acabar. Y no importa detrás de qué templo tú estés, no importa detrás de qué ideología tú estés, no importa detrás del dinero que tú te escondas, cuando aparezca Él en las nubes, cuando se aparezca Él, que no va a venir como vino la primera vez, todos aquellos que te enseñen eso, cuidado, Él va a venir y dice que matará al inicuo con el resplandor de su venida. Él no va a venir así en su traje de humillación. Él va a venir en ese traje. Dice que en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el cual se quitó su traje de gloria, ¿verdad? Sin dejar de ser Dios. Ese traje de luz inaccesible en la que Él moraba, se hizo un hombre. Pero cuando Él venga, Él no va a quitarse ese traje. Yo no sé quiénes piensan que Él se va a sentar en un lugar aquí en esta tierra como ese ser que creó los millones de soles que hay en el mundo y el sol que alumbra esta tierra como un lugar físico no transformado va a soportar esa gloria. Pero eso es tema para otra ocasión. Es decir que desgraciadamente la iglesia ramera, la iglesia pervertida, no ha descansado. Y a pesar de que han pasado varios siglos de un aparente silencio, ellos no han dejado de trabajar, ellos no han dejado de sembrar posiciones claves en el mundo, y son aquellos que están preparando junto con la élite ese sistema que va a establecer, no solo en Europa, ellos quieren establecer eso en todo el mundo, y estamos viendo hoy en América el ataque, el asedio de diferentes ideologías que parecen contrarias y que lo son, pero tienen ese propósito común, establecer un gobierno. Pero lo que no se dan cuenta las masas que caen en ese engaño es que esa élite es la que va a de verdad pisotearlos después que estén en el poder. Ahora, las características, la característica común de estos sistemas es el control a través del terror, el miedo. Como la serpiente a la rata, cae la rata en pánico y no se mueve. Esa es su desgracia, no se mueve. La gente no se mueve de esa posición y son víctimas de ese sistema y de ideologías. Nosotros hemos corrido hacia Cristo, hemos ido hacia Él y Él nos ha cubierto con su gracia. ¿Qué pueden hacer? Matar nuestro cuerpo. Así lo han hecho, así le hicieron a Cristo. Él resucitó, primicia de los que durmieron, primicia de los que Él es el primero. No vemos nosotros. ¿Cuántos miles y millones de cristianos genuinos han muerto? ¿Cuándo usted ha visto un cristiano haciendo una protesta por su sufrimiento, por ser cristiano? No. Tenemos el sufrimiento como sumo gozo.
Bienaventurados son por cuando por mi causa os vituperen. No se pongan a estar haciendo escándalos porque usted sufrió por Cristo. No, no. Es una bendición, no una vergüenza. Es una bendición porque estamos sufriendo por la causa más sublime, más grande, más maravillosa que se puede tener en el mundo. Porque no solo es el bien pasajero y temporal por ser cristiano, es las garantías después de eso, que la Biblia le llama las mansiones celestes. Porque esta tierra podrida, cuando el Señor venga, la transformará. Dice que Romanos 8 dice que la tierra gime con gemidos indecibles el día de su liberación. Así como la tierra está gimiendo, que pueda gemir nuestra alma, que llegue ese día en que Cristo nos va también a transformar. Ya Él nos ha hecho nueva criatura, pero dice que nos va a transformar y nos va a glorificar. Que Dios nos ayude en esta verdad. Entonces, hermanos, continuando, porque el tiempo corre rapidito, podemos hacer un análisis general para ir presentando algunas ideas generales del asunto. No podemos olvidar el papel que hace la prensa. Ustedes saben que la prensa hoy nos ha demostrado en este tiempo, en estos días, ahora mismo, que es una herramienta muy útil, es una herramienta muy poderosa para lograr esos planes. Ya la prensa no presenta los hechos, presenta la interpretación de los hechos de una manera manipulada. Quiere decir que lo que estamos mirando como noticias no son las noticias, sino son la interpretación de los hechos, y como la interpretación de los hechos va con una alta dosis de manipulación ideológica, las personas están siendo envenenadas y no se dan cuenta, porque surge esto en las mismas entrañas del infierno. Por eso el maligno lo sabe. La Biblia usa varios epítetos para Satanás, le llama maligno, le llama serpiente antigua, le llama diablo. Bueno, y Satanás, él es el diseñador de dicho sueño rebelde, porque él fue el primer rebelde. Él despreció a Dios, él quiso subir al estrado de Jehová. Él sabía que ella estaba equivocado, ¿no? Ya, con ese deseo él de usurpar el lugar de Dios. Y como no pudo contra Dios, entonces arrastró a la mayor cantidad profunda, tanto de ángeles y tanto hoy de hombres, hacia el abismo. Esa es la obra maravillosa de Cristo, que Dios en su soberana voluntad hizo al hombre libre, hizo a los ángeles libres. Entonces somos los grandes responsables por el gran tesoro que Dios puso en nuestras manos. Debemos usar bien nuestra libertad. Y el uso de mi libertad y la tuya es seguir a Cristo, usando la fe y usando la razón cuando aún no comprendamos muchas cosas. Así que, hermanos, debemos entender que a todos sus seguidores la Biblia los establece muy claramente allí en 1 Juan 2:18, que es un versículo muy importante. Lo vamos a usar muchas veces porque es un versículo que nos esclarece verdaderamente todo esto que estamos hablando. Dice que en 1 Juan 2:18 dice: ahora han surgido muchos anticristos, es decir, a quienes Satanás les pondrá un líder de carácter mundial con dominio y autoridad para formar un mundo anti Dios, similar al intento repetido en la historia desde la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 usted lo lee, todo lo que sucedió allí. A la palabra le llama, a este ser que va a estar al frente de ellos, la Biblia le llama anticristo. ¿Oíste que el anticristo viene? No, oíste que el anticristo viene. Ese anticristo que viene, todavía probable que ya nació, no sabemos. Aquí no estamos para especular, aquí estamos para decir lo que la Biblia dice. Los que especulan tienen que rectificar sobre algunas veces muchas tonterías que dicen, y otros más tontos los creen y lo escuchan. Ese anticristo que viene es el que gozará del beneficio diabólico
de una ideología secular, liberal, integracionista, multilateralista, globalista, etc. Ese es el líder. Cuando ese líder surja, ya Satanás logró su plataforma, logró muchos objetivos y él cree que ya está listo para actuar. Es decir, él va a usar un sistema de sincretismo religioso suficientes en su opinión para lograr entonces sus diabólicos objetivos, como acabamos de decir. A esta ideología la Biblia le llama el espíritu del anticristo. O sea que este versículo que hablamos habla de los anticristos, que son sobre la base de que esa élite se establece. Habla del anticristo, que es el líder que va a estar sobre esos anticristos, y como le llama anticristo, nosotros sabemos que pertenece a un grupo que se dice cristiano, que es esa representación anticristiana. Es un tema muy interesante, muy precioso, muy maravilloso, que nosotros debemos prestarle esa suficiente atención. Y dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, que desde el surgimiento del mismo cristianismo están los anticristianos y está operando el espíritu del anticristo. Falta solo que en ese marco, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Jesucristo, muy interesante ese tema, en ese marco van a operar los anticristos bajo la influencia de esa ideología anticristo que es el espíritu del anticristo, y falta que surja el líder, o que ya está en formación o que está por formarse pronto, pero ya estamos en ese tiempo donde esas condiciones para establecer ese gobierno global ya se están dando. Esa es la alerta que quiero en esta hora, a través de la palabra de Dios, llamarles a ustedes la atención. Por eso vamos a quedarnos en este punto ahora, hasta el próximo tema, que se llama análisis hermenéutico, o sea, un pequeño examen, un pequeño análisis escritural que nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos queriendo enseñar a través de la palabra de Dios. Les animamos, hermanos, que continúen con nosotros y que prestemos atención a la palabra, que usemos correctamente la razón, que desarrollemos una fe correcta en el objeto de nuestra fe correcto, que se llama Jesucristo. Yo tengo fe en el Señor, y yo tengo fe. Al tener fe en el Señor, entonces estoy teniendo fe en su palabra, y yo creo lo que Él dijo y me esfuerzo por obedecer lo que Él dijo, porque yo pienso que Él es tan maravilloso que aún lo que dijo no abarca lo que Él es. Él es mucho más de lo que en el lenguaje humano Él pudo decir. Eso me llena de gozo, me llena de alegría, sabiendo que Él tiene para mí mucho más de lo que mi capacidad racional es capaz de entender. Y yo te animo a que sigas conmigo en este andar por las Escrituras, para entender desde la base de lo que Cristo dijo, lo que está ocurriendo hoy, lo que tus ojos están mirando, lo que nosotros hoy estamos contemplando en este mundo. Que Dios te bendiga.